Muy bien. La guerra civil de entre los conquistadores. Quiere decir que cuando nosotros hemos visto un tema de el encuentro de los dos mundos, habíamos visto una etapa de donde se llega a América bajo ciertos puntos, ¿no? Y llega Colón, y llegan otras embarcaciones, y a América no solamente llegan lo que son españoles, a América llegan portugueses, llegan holandeses, llegan ingleses, ya llegan españoles. Entonces quiere decir que llegaron varias colonias de América, incluso llegaron al norte de América, llegaron los belgas, ¿no? Los de Bélgica. Pero particularmente a América del Sur, todas las conquistas que se van dando fue entre franceses, ingleses, portugueses, españoles y holandeses, ¿no? Son los que llegaron. Entonces, esas colonias, profesor, ¿existen todavía? Sí, lo vemos colonias francesas como Guyana, podemos ver una pequeña parte de lo que es Guyana llamado inglesa, podemos ver Surinam, colonia más holandesa, y así podríamos ver la parte de Brasil, colonia portuguesa que fue en sus tiempos, y la otra parte, incluyendo lo que ya la parte del Perú, incluyendo desde México, toda esa parte, lo que se conoció como el virreinato, lo que era colonias españolas. Entonces, llegaron en ese contexto. A partir del año 1492 se va considerando que llegaron en esas expediciones ya de Colón y posteriormente, a partir del año 1532, se considera la conquista ya de lo que es el Tahuantinsuyo. Entonces, el famoso Tahuantinsuyo logró ser ocupado y finalmente en esas grandes disputas también van a ver por los saqueos y las riquezas que hay en el Perú. Entonces, se denomina así a este contexto de guerra civil por el mismo hecho que estos conquistadores pelearon entre ellos, incluso entre hermanos pelearon en una cierta parte, ¿no? Se repartieron territorios, ya cuando llegaron en esa tercera expedición del viaje de Pizarro, llegaron, digamos, en manera, digamos, unido, pacífico, Gonzalo Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, Francisco Pizarro, ¿ya? También apoyado de la mano de los que eran la Iglesia Católica Romana. ¿Ya? El catolicismo llega en ese punto. ¿Ya? También en el tema del catolicismo también va a haber discrepancias, porque cuando llegan, bueno, los dominicos, posteriormente llegan franciscanos, llegan los jesuitas, y así, empiezan a llegar muchos grupos que también hubo ciertas pequeñas disputas entre los seguidores de ellos. Entonces vale esa aclaración. Entonces, ¿qué es, profesor, el resumen de todo este punto? El resumen de todo este punto es ver acerca cómo se está dando la conquista, ¿ya? Y de posterior a esa conquista se está dando la lucha entre estos conquistadores, ¿ya? Entre estos españoles, ya por el territorio conquistado, por la riqueza, sobre todo, más que el territorio, las riquezas que ellos están queriendo tener. Si yo abarco más territorio, obviamente van a tener más riqueza, ¿no? Entonces esas luchas se van extendiendo desde el año 1537 al año 1554, ¿no? Cuando se da primera fase, segunda fase de esta guerra de los, digamos, de los conquistadores. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca de que se da esa gran disputa, ¿no? Esa gran disputa entre ellos. Aquí podemos ver bandos que se van dando por un lado y por otro lado. Asimismo, podemos ver que estas guerras civiles entre los conquistadores tienen causas principales. Entre esas causas principales podríamos encontrar la posición del Cusco estaba tanto con Pizarro en su gran mayoría y también Almagro, ¿no? Los cuales ellos trataban de reclamar derechos sobre esta capital. Entonces, Cusco, que era una ciudad muy importante para los tiempos, considerado la capital imperial de los incas, entonces el que tenía, creo que el control de Cusco, podía tener un gran control para tener también esos cargos, ¿no? De gobernador, sobre todo. Entonces, creo que por ahí también va una de las primeras causas que van a empezar a desatar más adelante lo que se van a dar la guerra entre ellos, ¿no? La disputa. Entonces, más adelante vemos el fracaso de Diego de Almagro en una expedición que tuvo a Chile y la prisión de los hermanos Pizarro, Hernando y Gonzalo Pizarro, ¿no? Entonces, yo creo que ya también estos acontecimientos
son causas o son antecedentes que también se conoce para que se desate finalmente lo que va a ser la guerra civil entre los conquistadores. Entonces, esta guerra civil de los conquistadores, vamos a ver con referente a la primera fase. La primera fase de la guerra civil de los conquistadores se da entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Eso sería en la primera fase. Entonces, en esta primera fase, Almagro se trata de disputar, como le decíamos con Pizarro, acerca de la gobernación, de los cargos y acerca del control del Cusco, sobre todo. Entonces surge este hombre como Francisco Pizarro, ¿ya? Que temporalmente no se encontraba ya en Cusco. ¿Ya? Ante esa ausencia, digamos, Hernando va a estar a cargo y finalmente él es el que logra derrotar a Almagro. Entonces, esas disputas, esas batallas que se estaban dando ya en esos tiempos, y a partir del año 37 en adelante, vemos cómo finalmente ante esa victoria de Hernando va a terminar, ¿ya? Va a terminar en el aprisionamiento, o digamos, termina siendo prisionero Almagro, ¿no? Diego de Almagro se llamaba, ¿ya? Entonces, vemos cómo finalmente el control va a quedar a cargo de los Pizarros, ¿no? Mucho más adelante, ¿ya? Mucho más adelante podríamos ver la otra fase. Las otras fases más adelante se va a considerar ya la fase del asesinato de Francisco Pizarro. En esa fase del asesinato de Francisco Pizarro se conoce, dice, ¿no? De un, digamos, un grupo de partidarios, ¿ya? Tenían un espíritu de venganza. Eso hay que comenzar por ahí. Son unos partidarios de Diego Almagro habían tenido esa rivalidad que buscaban de cómo cobrarse. Entonces ellos trataron cierta manera de hacer fuerza y ellos haciendo fuerza es lo que van a tratar de decir, ¿no? La muerte de nuestro líder, así como lo llamaban los simpatizantes de sus amigos, Diego de Almagro, entonces es injusta lo que se ha dado. Por lo tanto, decía él, ¿no? O ellos en todo caso, empiezan a buscar el medio de cómo capturarlo y asesinarlo a Pizarro. Entonces dice que en un día que estaban ahí, ya salieron digamos, de su casa, por ahí estaban en un paseo, finalmente logran atravesar la plaza de armas y finalmente llegan a lo que fue el Palacio de Pizarro, ¿no? Y ahí se va a dar otra gran disputa. Él trata de defenderse, pero finalmente no eran la cantidad de personas de los seguidores de Almagro, ya del fallecido Almagro, que van a lograr llegar a digamos, al palacio y finalmente ante la resistencia ni siquiera pudo, digamos, defenderse como lo hubiese querido y ahí es donde se le va finalmente herido sería en todo caso, ¿no? Fue herido y ahí luego tuvo su deceso, se murió. Entonces, ya por ahí vemos tal vez viendo algunos puntos importantes para ir entendiendo de cómo se da la primera parte. La primera parte de esta disputa entre Pizarro y Almagro es donde Hernando va a lograr capturar a Diego Almagro y finalmente lo logran, digamos, asesinar. Se va a sembrar un espíritu de venganza entre los seguidores de Diego de Almagro y finalmente empieza a cobrar fuerza de tal manera que ellos cobraron venganza. Entonces, en esa manera de cobrar venganza, ellos llegaron hasta el Palacio de Pizarro, aunque él se defendió, finalmente terminó cayendo herido y después murió. Entonces, eso es lo que comúnmente se ha podido entender en esta parte, ¿no? Pasando todavía esta historia, no termina ahí todavía estas disputas, porque esas disputas van a continuar, ¿no? Esas disputas lo vamos a seguir viendo todavía. La otra parte vemos, ¿no? Gobernadores que se van a dar ahí en la corona, y a la muerte de Pizarro van a empezar a ver otros puntos importantes, donde se van a dar nuevas creación de nuevos virreinatos. Entonces, la creación de nuevos virreinatos, ¿ya? Que se van a dar en ese entonces promulgadas por Carlos V, ¿ya? O también conocido como Carlos I,
Carlos V era conocido en el sentido tal vez mucho más general, ¿no? A él mismo se le conocía como el rey Carlos I, ¿ya? De España, ¿no? Ese es el nombre que se le van a entonces. Entonces, en el año 1542 se van a crear formalmente los virreinatos de Perú y México, nombrando a don Blasco Núñez de Vela como el primer virrey del Perú. Con él se va a dar la anulación de lo que va a ser las gobernaciones. Se quiere decir que antes de que lleguen los virreyes, habían disputas por la gobernación, que sería el cargo, y también por las disputas, ya el que tenía el control obviamente podía tener mayor acceso a lo que eran estas riquezas. Después de estas disputas, finalmente va a terminar con la creación de los virreinatos y se va dando una creación, ya no era el Tahuantinsuyo, no era la invasión de manera general, sino se van a dar los virreinatos. Entonces, los primeros virreinatos creados, como lo dice ahí, México y Perú, ya nombrando a Núñez de Valdevela como el primer virrey del Perú, ya hasta el último terminar en la Serna, ¿no? Ya considerado ahí. Entonces, más adelante vemos la anulación de gobernaciones y finalmente el que va a ser el cargo directo del rey de España va a ser los virreyes, ¿no? Los virreyes son los que van a tener el control, prácticamente serían la mano derecha de los reyes de España. Se van a crear ciertas audiencias, corregimientos, ya mucho posterior de los corregimientos se van a ir creando lo que son las intendencias, ¿no? Que eran corregimientos, eran, digamos, tener grandes extensiones de territorio y poner a una persona que esté a cargo. Es como que tuviera que poner yo a un personaje que controla un departamento. Entonces ponemos por encima de los alcaldes provinciales, vamos a poner a los gobiernos regionales. Entonces el gobierno regional es como la mano derecha, ¿ya? O el representante digamos, del presidente de la República en cada departamento, ¿no? Los gobiernos regionales. Pero en este caso se habían creado los virreinatos. Después de los virreinatos hay controles de ciertos espacios. Entonces Lima y Cusco estaba bajo un corregimiento, ¿no? Una persona que estaba ahí a cargo de eso, ¿no? Entonces, mucho más adelante, cuando quieren tratar de controlar mejor las riquezas, mejor estar, entonces se van a crear intendencias, se van a crear, digamos, espacios mucho más delimitados. A eso se estaba viendo, mucho más adelante, ¿no? Ahora, en esta parte dice, estas leyes perjudicaron a los encomenderos. Los encomenderos eran a los tiempos antiguos un grupo de incas que tenían ciertos cargos. ¿Ya? Cuando ellos, los españoles, tratan de generar cargos entre ellos bajo corregimientos, finalmente los cargos que tenían estos encomenderos, ¿no? Ya descendientes de los incas, finalmente van a quedar nulos. Eso es lo que fue tal vez lo que se conoce, ¿no? Estas leyes perjudicaron a los encomenderos, eso significa esto, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver aquí. En otra fase vemos la guerra civil entre Gonzalo Pizarro y Pedro Lagasca. Entonces, la guerra civil que se va dando entre Gonzalo Pizarro y Pedro Lagasca, esto también tuvo, digamos, una competencia donde finalmente, posterior, digamos, a lo que ya habían llegado aquí Gonzalo Pizarro, los hermanos que habían llegado, los primeros invasores o conquistadores que se conoce, ya Pizarro y un grupo que llegó, ahí había llegado Gonzalo Pizarro, su hermano. Mucho posterior viene aquí a lo que es, digamos, América, un hombre enviado por el mismo rey de España, y este hombre se llamaba Pedro Lagasca. Este hombre era un fraile, ¿ya? O sea, quiere decir que es uno que profesa muy directo la fe cristiana, ¿no? La fe católica en este caso, ¿ya? Entonces él empieza a tener, dice, mucha injerencia, ¿ya? Como fraile llega, entonces, mucho por eso se le conoce incluso ahí la parte, ¿no? Fraile pacificador. Entonces empieza a tener muchos seguidores.
muchas personas empiezan a seguirle, ganando mucho más seguidores, de tal manera que él va equipando un ejército, ¿no? Lo que inicialmente eran seguidores, finalmente logró equipar un gran ejército, y ese ejército finalmente es el que va a enfrentar a Gonzalo Pizarro, ¿no? ¿Cómo llega una persona? Y él obviamente él no estuvo inicialmente, ¿no? Él llega mucho posterior. Y ante su llegada va, digamos, como se va a presentar como una persona mucho más cristiana, mucho más de fe, pero va a lograr reunir un ejército del cual, vuelvo a reiterar, va a enfrentar a Gonzalo Pizarro. Ahí tenemos la fecha, ¿no? 1548. Más adelante podemos ver la guerra civil entre Hernando Girón y la Real Audiencia, ¿ya? Entonces, esta guerra más que nada, o estos enfrentamientos que se vamos viendo en esta fase, se van dando por la anulación de las encomiendas, ¿ya? Entonces, en esos tiempos habían las encomiendas que se podían llevar, entonces se anula esas encomiendas, lo que llaman los encomenderos, ¿ya? Y finalmente ahí del grupo de encomenderos va a salir lo que es una protesta. Y ante esa anulación es lo que se va a dar, lo que se conoce como este enfrentamiento, ¿no? Francisco Hernández y la Real Audiencia. ¿Ya? Vamos a ver algunos puntos importantes todavía, ¿ya? Que tengo en otro lado. Estos puntos importantes nos va a ayudar mucho a ver algunos otros elementos, mucho más todavía entre la guerra civil de estos conquistadores, ¿no? La guerra civil de los conquistadores.